La diputada opositora María Corina Machado fue destituida de su cargo en la Asamblea Nacional, así lo anunció el presidente del órgano legislativo, Diosdado Cabello, quien argumentó que Machado violó la Constitución al ser la representante alterna de Panamá ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El diputado Cabello citó al artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Dijo que aceptó ese cargo con el agravante de hacerlo representando un país al que calificó como hostil. No hay ningún procedimiento. Repito, es Chacumbele. Chacumbele ya dejó de ser diputada, prefirió otro cargo. Abandonó sus funciones y la Constitución es muy clara en el artículo. Sí, artículo 191, lo voy a volver a leer para que el país lo sepa. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. La señora aceptó con el agravante un cargo público, con el agravante a un país hostil, un gobierno hostil contra nuestra patria. Mientras tanto, el diputado Diosdado Cabello considera que debe ser juzgada por traición a la patria, presuntamente por violar otro de los artículos de la Constitución. Traición a la patria. Bueno, nosotros esta violación de este artículo 149 queremos agregárselo a la investigación que lleva la Asamblea Nacional para que sea sumada a esa investigación que ya tiene una serie de delitos o los supuestos de algunos delitos cometidos por esta persona ante el país por su actitud. Sería la violación del artículo 149 porque siendo funcionaria pública aceptó un cargo de un gobierno extranjero sin la autorización de la Asamblea Nacional. El diputado Diosdado Cabello desestimó la suspensión de visas a los venezolanos que desean viajar por primera vez a los Estados Unidos y calificó esta acción como una agresión al país sin tomar en cuenta que el gobierno de Venezuela expulsó a varios funcionarios de esa embajada. Saludamos a Ricardo Sánchez, diputado suplente de María Corina Machado y quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, diputado. Gracias a ti, Juan Carlos, y bueno, un saludo a todo nuestro pueblo de América Latina y bueno, los Estados Unidos que nos están viendo a través de NTN 24. Diputado, entonces, ¿ya está en funciones usted como diputado suplente, digámoslo, todos los días de sesiones porque María Corina ya no puede ingresar a la Asamblea Nacional o eso todavía está en veremos? No, la condición de suplente la asumimos el mismo día que nos juramentamos en la Asamblea Nacional, en una fórmula que fue la que eligió el pueblo, donde eligió a María Corina Machado como diputada principal, y sin duda alguna, pues nosotros hasta los momentos hemos asumido la suplencia de María Corina, y bueno, por supuesto, nuestro espíritu y nuestra lucha es precisamente para que esa misma suplencia se siga manteniendo. Nosotros creemos que en Venezuela, Juan Carlos, la democracia tiene que mejorarse con más democracia, no con menos democracia. Y lamentablemente lo que ha ocurrido con María Corina, pues es la consumación de una arbitrariedad. Y lo decíamos claramente nosotros en la misma sesión del martes pasado. Se equivocó el gobierno nuevamente. Se volvió a equivocar el gobierno nacional si creyó que nosotros nos íbamos a prestar a la consumación de una arbitrariedad que plantea entre otras cosas no solamente la confiscación de la voluntad del pueblo que eligió a María Corina como su diputada principal, sino además también la mutilación del debido proceso y el derecho a la defensa al negarse el debate que se planteaba por diputados de oposición el mismo día martes, precisamente para argumentar a favor o en contra, pues cuáles eran los elementos que nosotros creíamos que deben ser tomados en cuenta por el Parlamento, y lamentablemente lo que se dio el día martes fue un allanamiento expreso. Nosotros seguimos planteando que la diputada principal que eligió el pueblo es la diputada María Corina Machado. Pero le cambio la pregunta entonces, ¿es en este momento Ricardo Sánchez el diputado principal ante la Asamblea Nacional? No, la diputada principal sigue siendo María Corina Machado. O sea, que lo que dijo Diosdado Cabello de que no podía ingresar y que no era más diputada, no se cumplió, no puede cumplirse además. Bueno, yo creo que aunque hay varias instancias, yo creo que el próximo día martes pues nosotros pues respaldaremos la incorporación de como diputada principal de María Corina Machado, y por supuesto yo creo que lo que queda son las vías institucionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, como en efecto ya se introdujo el día martes pasado una acción colectiva de varios diputados, porque aquí no solamente lo que está pasando con María Corina, es lo que ha venido pasando en el Parlamento venezolano. Aquí se allanó la inmunidad del diputado Richard Mardo, se allanó la inmunidad de la diputada María Aranguren para la obtención del modo fraudulento del diputado 99, recordemos, para lo que significó la consumación o la concreción de la ley habilitante que le dio poderes especiales al presidente de la República. Pero es que además con el diputado Juan Carlos Calera de Primero Justicia hay una espada de Damocles
por parte del gobierno nacional precisamente que en cualquier movimiento está presente la solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria. Y hoy, pues, nuestra posición no puede ser distinta frente a lo que pueda significar el allanamiento de inmunidad express, como lo hemos dicho, de lo que ha significado pues, esta confiscación de la voluntad del pueblo por parte del gobierno nacional, que nosotros hemos dicho, fíjate, Juan Carlos, ojalá esta celeridad con la que hayan inmunidades parlamentarias la utilizaran para, por ejemplo, reponer los anaqueles vacíos de las bodegas y abastos de nuestro país. Ojalá esta celeridad que hoy están aplicando contra diputados y alcaldes de oposición, ojalá la utilizaran precisamente para determinar quiénes han sido los responsables materiales e intelectuales, por ejemplo, los 35 homicidios que de los venezolanos que han perdido la vida en estas jornadas de protesta. Es decir, pareciera que hay un uso discrecional de la justicia y en ese sentido pues nosotros no nos vamos a prestar para esto y lo decimos claramente, el gobierno vuelve a equivocarse si cree que por alguna u otra forma nosotros le vamos a entregar este curul a las fuerzas oficialistas. ¿Usted cree, diputado, que en algún momento María Corina Machado ha irrumpido en los reglamentos internos de la Asamblea Nacional o dentro de la propia Constitución cuando, por ejemplo, el gobierno la llama de golpista, de traidora a la patria y demás, pero donde también entonces ahora es nombrada por el gobierno de Panamá como una representante ante la Organización de los Estados Americanos y que desde allí es entonces donde los diputados oficialistas están tomando bases para poder destituir a la María Corina Machado? No, fíjate, Juan Carlos, aquí no se trata de un tema jurídico, es un tema político. El tema político que precisamente hoy el gobierno, pues sin duda alguna pareciera que le molesta las guarimbas, le molestan las barricadas, pero es que a este gobierno también le molesta la libertad de expresión, a este gobierno le molesta la disidencia política, a este gobierno le molesta pues, el ejercicio pleno de la función parlamentaria. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, o sea, no se trata de María Corina Machado o de Ricardo Sánchez, se trata de que en efecto hay una confiscación o se pretende confiscar la voluntad de los ciudadanos y frente a eso debemos reivindicar principios y valores y por supuesto nos hacemos solidarios de María Corina frente a esta arremetida y además rechazamos que el gobierno pretende utilizar el Parlamento como un patíbulo, como un paredón de fusilamiento de aquellos que piensan distinto a la fuerza del oficialismo. El gobierno, repito, volvió a equivocarse creyendo que nuestras diferencias con la Mesa de la Unidad nos iban a llevar a complacer este tipo de arbitrariedades que, repito, no se trata de una jugarreta contra María Corina, contra Ricardo Sánchez, se trata de que hay una arbitrariedad contra la institución del Parlamento y particularmente la institución de la inmunidad parlamentaria. Ahora, si bien es un tema político, ¿dónde queda el tema jurídico? Si vamos a hablar de lo jurídico, ¿tienen o no tienen razón, Ricardo? Bueno, yo creo que, pero es que el tema no es que si tengan o no tengan razón, es que ni siquiera se abrió la discusión y el debate para plantear argumentos a favor y en contra. El día martes lo que se estaba planteando era que en efecto se abría una discusión. Nosotros no formamos parte de la Mesa de la Unidad, pero Ramón Guillermo Aveledo, por ejemplo, que es el secretario general de la MUD, propuso que sería un debate en cadena nacional sobre el tema de la inmunidad parlamentaria y particularmente de los argumentos que tenía el Ejecutivo contra la diputada María Corina Machado. Y lamentablemente nunca se dio, y por eso lo decíamos nosotros en nuestra intervención el día martes. Estamos precisamente no solamente ante la confiscación de la voluntad ciudadana, sino además ante la mutilación del debido proceso y el derecho a la defensa, que en efecto nunca se dieron garantías para este ejercicio. De tal manera que, bueno, aún nosotros quedan otros caminos, está el camino del Tribunal Supremo de la Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, a partir de allí estamos esperando una decisión que creemos nosotros que va a beneficiar no solamente a María Corina, sino a beneficiar a los parlamentarios, porque sin duda alguna de eso se trata, de que lo que está en juego hoy en día es precisamente la institución de la inmunidad parlamentaria e incluso el mismo Parlamento. Ahora, Ricardo, ¿cuál es la relación que tiene usted actualmente con María Corina Machado? Porque en algunos medios ella ha dicho que usted es un diputado oficialista. Mira, Juan Carlos, yo no te puedo mentir, debo serte sincero y creo que nuestro pueblo pues también tiene que escucharnos la verdad. Nuestra relación con María Corina no ha sido fácil, indudablemente tenemos una visión distinta de criterios sobre lo que significa el papel que debe jugar la oposición, sobre todo lo que significa la dirección política de las fuerzas opositoras. Por ejemplo, María Corina plantea el esquema de la salida, nosotros planteamos lo que significa un diálogo constructivo, pero no un diálogo hipócrita, un diálogo que sea desde el reconocimiento mutuo, el respeto. Pero sin duda alguna estas diferencias que hemos tenido, yo creo que no nos puede llevar a complacer o a prestarnos precisamente a la consumación de una arbitrariedad como la que hoy pretende el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, y por eso decimos claramente, el Gobierno vuelve a equivocarse y volvió a equivocarse si creyó que nuestras diferencias con la Mesa de la Unidad nos iban a llevar pues a ser cómplices de este agravio. De concretarse esto que usted ha denominado como un agravio, diputado,
Legalmente tendría usted entonces que ocupar ese curul. ¿Lo haría? ¿Se sentaría en la mesa donde debería estar María Corina Machado si llega a ser destituida definitivamente? Mira, aquí no se trata de lo que va a hacer Ricardo Sánchez. Aquí se trata de qué van a hacer los 65 diputados de las fuerzas opositoras que adversamos al gobierno nacional en el seno del Parlamento. Aquí el gobierno nacional pretende, sin duda alguna, que le entreguemos ese curul. Recordemos que las fuerzas democráticas llegamos a la Asamblea Nacional con 65 diputados en el año 2010. De esos 75, 2 diputados tomaron la decisión de acompañar al oficialismo. Otro diputado se perdió, otro curul se perdió, precisamente porque el diputado principal y suplente resultaron electos alcaldes en las elecciones municipales. Y lo que pretende el gobierno nacional hoy es que ni María Corina ni Ricardo Sánchez nos incorporemos a la Asamblea Nacional, precisamente cuando hoy se plantea la aprobación o la designación de los nuevos poderes, como es el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y los rectores ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que sí es claro es que sea María Corina Machado, sea Ricardo Sánchez, sea dentro del Parlamento o fuera del Parlamento, haremos valer la voluntad de los ciudadanos que suscribieron precisamente para que el gobierno entienda que este tipo de arbitrariedades cada día lo aleja más en el centro democrático. Ricardo, brevemente una parte que no me queda clara o creo que la entendí mal, o si no explícamela por favor. Se está hablando de la posibilidad de que Ricardo Sánchez tampoco pueda seguir como diputado si llega a ser destituida María Corina Machado para poder tener esa mayoría que necesitan para el nombramiento de la directiva en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral y otros cargos que ya están vencidos. Pero es que, Juan Carlos, sería torpe no pensar que aquí lo que se trata no es un acto no es una arremetida contra María Corina, repito, es que ya estamos hablando del cuarto diputado al que se le supondría formalmente el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Entonces aquí nadie está seguro, no se trata solamente de María Corina, es que el día de mañana puede ser Ricardo Sánchez, puede ser Alfonso Marquina, que es de un nuevo tiempo, puede ser incluso el diputado de las fuerzas de COPEI, que es otro partido, el mismo diputado Julio Borges. Aquí yo creo que lo que se trata es que hay una visión arbitraria, una visión que no quiere dialogar, una visión que, sin duda alguna, el espacio que habíamos construido para el diálogo en las conferencias de paz, hoy se ve torpedeada porque precisamente es el gobierno nacional quien patea la mesa y quien torpedea los esfuerzos de un diálogo constructivo que pudo haberse construido, pero lamentablemente este tipo de acciones contra la dirigencia política opositora, contra los medios de comunicación, contra las personas que diciendo el gobierno, sin duda alguna, nos pone nuevamente la acera del frente. Ricardo, solamente un sí o un no por razones de tiempo. ¿Ricardo Sánchez es y seguirá siendo opositor al gobierno de Nicolás Maduro, aunque no forme parte de la mesa de la Unidad Democrática? Nunca hemos dejado de serlo, Juan Carlos. Uno, no todo el chavismo está en el gobierno, pero no toda la oposición está en la mesa de la unidad. Nosotros seguimos firmes defendiendo valores y principios y por eso es que el día de hoy no hay medias tintas. Nos ponemos al acera del frente defendiendo lo que ha significado la voluntad del pueblo ciudadano y por supuesto nos solidarizamos con María Corina frente a esta arremetida del gobierno nacional y repito, vuelve a equivocarse el gobierno nacional con este tipo de acciones que sin duda alguna lo alejan del centro democrático, pero además de eso vuelve a equivocarse si creyó que nuestras diferencias con la MUD nos iban a llevar a complacer o a prestarnos a salvaguardar ese tipo de arbitrariedades. Entonces no habrá salto de talanquera, como se dice en Venezuela. Nunca está planteado. Fíjate, perfecto. Juan Carlos, muchas veces nos acusaron de que éramos el diputado 99 y nadie pidió disculpas después de eso. Y pareciera que hay una descalificación cuando alguien disiente del gobierno, pero también cuando alguien disiente de la mesa de la unidad. Por eso lo he dicho y con esto termino. No todo el chavismo está en el gobierno, pero no toda la oposición está en la mesa de la unidad democrática. Es decir, hay un tema de distanciamiento de las cúpulas, pero eso no nos hace comulgar con las fuerzas oficialistas. Agradecemos a Ricardo Sánchez, diputado suplente de María Corina Machado, por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias, Juan Carlos. Saludos a toda nuestro pueblo de América Latina y los venezolanos en los Estados Unidos.